que finalmente le está invirtiendo su tiempo, su dinero, su esfuerzo. Muchísimas gracias por creer y por siempre confiar. Escolar, bueno, semejante reto que teníamos. Sí, o sea, este edificio nos los entregaron en julio. Oye, estoy leyendo el guión y la verdad es que... Hola, terrícolas. Soy Lisette Martínez Plata, rectora de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli. No, ¿sabes qué? Para. No, esto no representa realmente lo que es la universidad. ¿Podemos hacer un corte? Adelante. Toma 1, We Are Phoenix. Gracias por recibirme en tu oficina. Siempre un gusto recibirte a ti y a todos los docentes. Bueno, pues el día de hoy vine a tu oficina porque me interesa saber un poco más de la historia que hemos construido juntos en nuestra querida Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli. Tenemos algo que nos caracteriza como identidad de nuestra comunidad universitaria, que es el We Are Phoenix. Pero en estos años que tengo de conocerte, nunca he sabido bien de dónde surge esta idea de ser como Fénix en la historia de la universidad. ¿Tú nos podrías platicar un poquito más? Cómo no, y es una historia un tanto simpática. Cuando yo llegué, traían ahí como la disputa de quién nos iba a representar como universidad. Y por ahí traían los ajolotes, y le digo, bueno, espérenme, es que si nos vamos a una interpolitécnica, no me identifico con que sean los ajolotes fénix. Es un animalito hermoso, pero no es un animalito poderoso. Entonces dije, vamos a pensar y replantear qué es. Y sí, se dieron ahí varias propuestas, pero de acuerdo a los días que yo iba pasando dentro de la universidad, me di cuenta que esta comunidad era una comunidad que había venido de muchos temas, de mucho sufrimiento, de muchas reestructuraciones, que habían peleado temas de que cuando yo llegué, biomédica no se podía ver con biotecnología y energía, y había como muchas situaciones que decías, necesitamos integrarnos todos como una gran comunidad y renacer de entre de las cenizas. Y cuando me escuché a mí misma decir renacer, dije, claro, es que mis estudiantes, con todo lo que pasan día con día, tienen que renacer de entre las cenizas y tener esa resiliencia que yo sé que ellos tienen y que necesitamos expresarlo a todo mundo. Y de ahí surge precisamente la comunidad Phoenix o Fénix, dependiendo del contexto, porque pues, como somos una escuela bilingüe, pues ya estamos retomando la identidad hacia Phoenix que hacia Fénix. Y bueno, esa es la situación, pero sí es como una historia de el resurgimiento de la universidad cuando yo llegué. Y sí, una anécdota muy rápida, cuando yo empiezo a tener contacto con los estudiantes a mi llegada, uno de ellos me decía que había ido a la biblioteca Benjamin Franklin y su credencial no se la reconocieron porque decían que la UPSI no era una universidad. Y cuando me dijo eso dije, no puede ser, o sea, sí necesitamos que ellos que se sientan tan orgullosos de su universidad tengan una identidad y se sientan no solamente ellos, sino los docentes y todos nosotros orgullosos porque lo que tú proyectas finalmente vas a vender afuera y que nuestros egresados pues se tengan ese sentimiento de sí pertenezco a una universidad y a una universidad reconocida dentro del Estado de México. Es por eso que viene el tema de trabajar mucho en la identidad, trabajar mucho en el compañerismo y en este tipo de valores de unidad que tanto le hacía falta a los estudiantes y que renacieran de entre las cenizas. Por eso es de que somos los Phoenix de la UPSI. Y también lo he visto porque ha sido una universidad que ha logrado reconstruirse, transformarse y como un fénix. De las cenizas surgió algo muy bueno, que es el proyecto del que todas y todos somos parte en la actualidad. Me gustaría también preguntarle cómo ha logrado integrar esta parte de la identidad de We Are Phoenix entre los alumnos y sus docentes. Sí ha sido un tema complejo porque obviamente pues las primeras generaciones sí querían más el tema del ajolote y bueno, también empezamos a hacer el equipo de vinculación que es el que se encarga de todas las ideas de diseño y demás dentro de la universidad. Teníamos ya que tener una mascota y entonces empezaron ellos a hacer el diseño. El diseño no es que lo mandáramos a hacer, el diseño surge precisamente del talento que hay de algunos compañeros que están participando en vinculación, algunos estudiantes, y sale y surge la idea de Iki,
que Iki precisamente es la reconstrucción del fénix en algún momento, y por eso nos llamamos Iki como mascota, que de verdad no es un cardenal, no es un gallo, es un ave fénix, ¿no? Que nos ha costado mucho trabajo hacer entender, pero que ese era el reto, que finalmente ellos empezaran a identificarse, y como ya ha sido un tema simbólico de We Are Upsi, We Are Phoenix, sí acabamos siempre este tema hasta que ya poco a poco lo han venido adoptando, pero qué bueno que me lo preguntas, porque sí era uno de los temas con los que yo siempre he querido expresarles de por qué somos un ave fénix y el significado y el simbolismo que tiene de renacer de entre las cenizas, y más con todo lo que hemos vivido en los últimos años, entre pandemia, entre muchas pérdidas, reconstruir y demás, pues claro que sí tomó como coyunturalmente un sentido de identidad muy fuerte que creo hoy los estudiantes ya lo han visto, pero sí, es un ave fénix, no es un gallo. Toma dos, edificio Fénix. Bueno, maestra, ya hablamos un poquito de la identidad que nos da el We Are Phoenix, pero creo que también parte sustancial es las instalaciones en las que trabajamos y convivimos todos los días. Yo llegué por ahí del 2020 y recuerdo muy bien la primera vez que crucé la puerta de la universidad, donde solamente estaba el edificio de allá arriba, y yo veía que había muchas áreas de oportunidad en nuestro edificio. Todavía había detallitos, cosas que había que pulir. Recuerdo perfectamente que estaba en un proceso de remodelación, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, cuando regresamos ya de la pandemia, teníamos un edificio precioso, moderno, pero yo quisiera saber la historia de los cimientos de nuestra universidad y cómo ha sido esta trayectoria para poder extender nuestros edificios universitarios y poder hacer de nuestra comunidad un lugar más apacible para las y los estudiantes. ¿Cómo fue su historia? Híjole, fue un gran reto, porque cuando yo llego precisamente había un gran anhelo por parte de toda la comunidad, por parte de los estudiantes, porque era un edificio, bueno, no era uno, eran 2 edificios que ya se tenían comprometidos desde el 2015-2016. Entonces surge el primer edificio que lo inauguran en 2017, que es el edificio que hoy tenemos o conocido como el edificio académico, y luego vienen los 2 grandes proyectos, que es el edificio de laboratorios pesados y el edificio donde nos encontramos hoy, que es el Centro de Información y Documentación. Entonces, cuando yo llegué, me pasan la estafeta y me dicen, dentro de tus pendientes a 90 días tienes la creación de 2 edificios y apúrate porque además tienes que entregarlos antes de que termine el año. Y yo, ¿perdón? Y de repente me puse exactamente en el borde porque no nos permitían entrar por cuestiones de seguridad, y pues apenas estaba del otro edificio la plancha y todavía estaban escarbando todo lo que era la tierra. Y yo, ¿en un año? Digo, a final de año, septiembre de 2019 a, ¿qué será? Diciembre, no es un año, ¿no? Entonces, ahí sí tuve mucho el apoyo en un momento determinado de INIFE, y en su momento pues fue un tema de muchísima gestión, porque teníamos el tiempo muy corto y teníamos que hacer algo de muy buena calidad que ya pudiera beneficiar a nuestros estudiantes, claro, porque realmente estábamos todos, como bien decías, ocupando un edificio, la parte administrativa, la parte docente, muchas áreas de oportunidad, como bien decías, había que arreglar también aquel edificio, porque pues obviamente aunque era un edificio de 2 años de uso, pues con tanta actividad sí requería en un momento determinado este tema de remodelar, claro, pintarlo y generar algo que yo decía mucho, y honestamente sí fue un tema que pregunté. Cuando yo llegué era un edificio naranja. Dije, no, esto no es un edificio donde tú como universitario te sientas con la oportunidad de desarrollar tus capacidades. Entonces, precisamente empezamos, al igual que con el tema de Fénix, empezamos a trabajar con el tema de identidad de los edificios, porque había que pintarlos de una manera donde se viera armonioso, elegante y ya una universidad en forma, ¿no? Realmente es algo que yo platiqué mucho con los estudiantes, de queremos ver que crezca la universidad, nuestros laboratorios que nos han prometido desde hace muchos años y que nada más no vemos. Entonces era una presión por parte de los estudiantes muy válida, misma que
toda esta presión la llevé precisamente con MIFE, que es el instituto precisamente que se encarga de la construcción por parte de Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de México. Y pues para esto que te cuento, evidentemente llegó el 2020, muy avanzado el proceso, con muchas cuestiones también de comprobación ante la Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado, ante la Secretaría de Educación, muchas gestiones que se hicieron y de repente, un marzo del 2020, paras. Claro. Entonces dije, no, espérame, es que yo puedo parar clases, nos podemos ir a una modalidad, pero lo que yo no puedo parar por el compromiso de administrativo y de comprobación y que ya tenía todo el mundo encima, era parar la obra. Claro, claro. Entonces sí, fue un trabajo en equipo de hacer conscientes, ahora sí que aunque estábamos en pleno tema de pandemia, que las obras no pararan y continuaron. Y era de repente venir, ya sabes, tema cubrebocas y demás, y venir a hacer revisión junto con el área administrativa. Y sí, es un tema que yo les decía, tanto al área jurídica, porque también tuvimos problemas jurídicos con la comunidad, que no querían dejar que se construyeran los 2 edificios, y fue también, como te decía, muchísimas gestiones también con la Dirección de Gobierno del Estado de México para conciliar y que dejaran crecer los edificios, pero sí fue un trabajo y ya le cerraron la calle. Sí, tengo que decir que estos edificios, y lo decía yo retóricamente y metafóricamente, cada uno de los ladrillos que hay en este edificio yo lo veo como una gestión por parte del área de administración, por parte del área de gobierno del Estado, por parte también de Secretaría de Educación. O sea, cada uno de los ladrillos tiene nombre y apellido para que se pudieran construir los 2 edificios. El edificio de laboratorios, sí, efectivamente, nos llevó un año, a finales del 2020, con todo y la pandemia, se terminó de construir, nos los entregan hasta marzo del siguiente año por todos los trámites, y este edificio del Centro de Información y Documentación, pues sí tardó más, porque sí, obviamente, pues se retrasó porque él tenía que ver problemas con el tema de que no se presentaba personal, contagios y demás. Y sí, o sea, este edificio nos los entregaron en junio de 2021, cuando empezaron igual a finales del 2019, pero creo que a pesar de la pandemia y a pesar de muchas situaciones, pudimos hacer una muy buena gestión. O sea, insisto, te digo, esto no fue un tema de una varita mágica que se construyó, pero sí lo construimos en tiempo récord, pero sí fue estar haciendo mucho trabajo en equipo y muchas gestiones que hicimos y que de repente era, pues aunque tengamos que llevar 3 cubrebocas, pero tenemos que ir a ver a IMIFE o tener que sentarnos con las empresas y ¿sabes qué? Revisar, no me gusta tu luz, cámbiale esto, los baños no me gustan, y también vino ahí un tema de pongan por favor una barda, y una anécdota que te puedo platicar, que me costó mucho trabajo y que cada vez que paso por la plancha que hay en medio de los 2 edificios, era pelear precisamente la conectividad de los 2 edificios, que no estaba en un momento dentro del plan original, pero que era de, oye, pues yo no me imagino a un estudiante brincar de un edificio a otro, literal brincar, porque además tienen una pequeña situación que el otro edificio es un poco más alto que entonces tenías una pendiente en medio, pues que brinquen en medio y en Izcalli y en Tepojaco no llueve, diluvia, ¿no? Entonces dije, no me imagino los estudiantes con sus tenis todos manchados porque pues no hay un tema o qué les voy a poner, un plafón o qué les pongo, ¿no? O sea, entonces esta parte sí fue entrar y hacer mucha conciencia de yo no puedo entregar una obra así, porque pues yo no me veo como rectora diciéndole a mis estudiantes, crúzale en medio del lodo entre edificio y edificio, ¿no? Entonces también vino la gestión de la plancha y tratar de hacer conscientes a todos que pues no podíamos entregar, porque pues no es lo mismo ahorita que estamos en la plancha, que le pusieron sus escaleras, su rampa, que está muy bonito en medio de los 2 edificios, pero que en algún momento lo que nadie sabe, de las cosas anecdotarias que quedan, es que no estaba prevista la plancha. Claro. Entonces dije, no, espérenme, es que esto es una cuestión va por nuestros estudiantes y no me digan el cómo no ya lo tengo, quiero el cómo sí. Claro. Y en ese cómo sí, pues quedó la plancha, que de verdad para mí fue como un gran logro a nivel personal, y sí, siempre les he dicho que estos 2 edificios es el trabajo de mucha gestión,
de mucho compromiso, no solamente de parte del equipo administrativo de esta universidad y de tu servidora, sino de muchísimas cosas más. Y bueno, ni mencionarte el día que tuvimos que entregar los edificios, o sea, de entregar en el sentido de inauguración que vino el licenciado Alfredo del Mazo Maza a inaugurarlos. Nos dieron 5 días para habilitar todos los edificios cuando apenas nos habían entregado 2 semanas antes estos edificios, y entonces fue, ahí sí tengo que agradecer a todo el equipo, docentes, vinculación, y era cuando estaba la famosa oleada de Delta, que ya ves que fue en el coronavirus una de las más pasadas. Pues agradecidos con todos, porque nos tocó jalar sillas, pintar, darle, porque había temas que no habían quedado bien. Todavía un día antes estábamos en el tema de los ajustes y demás. Y bueno, estos 2 edificios sí han sido como una gran anécdota a nivel personal, porque yo cada vez que los veo digo, si supiera todo mundo, todo lo que se trabajó para tener estos 2 edificios, pero pues no hay mejor sonrisa que te puedan sacar cuando ves precisamente a los estudiantes que ya los disfrutan, que ya hay espacios lúdicos, que ya hay espacios donde ellos puedan tener un lugar donde desarrollarse. Vino a su vez la biblioteca digital, que ya tienen un espacio de una biblioteca digital también. Y bueno, te podría decir que luego vino el tema de ¿y cómo ponemos el internet? Que esa fue... Eso es ya teníamos el reto de los edificios, ya estaban los edificios, y aquí aplica, ¿y el internet, mamá? Claro. Ese es otro de los temas que tuvimos que meterle a la gestión con Telmex, porque hasta acá no había fibra óptica, pero sí gracias al área de TICS que han jalado, o literal han jalado cables de todos lados para poder traer en estos 2 edificios, obviamente el internet, porque cuando viene el proyecto del Centro de Información y Documentación, dije, es que cada espacio y cada área dentro de la universidad tiene que tener su propio ambiente, porque de repente yo tenía que, para juntas directivas allá arriba, tenía yo que cerrar, cuando digo allá arriba, para los que no saben, es precisamente el área donde está hoy subdirección académica en segundo piso. Yo tenía que cerrar para llevar a cabo reuniones, juntas directivas, y realmente sí era muy molesto para los estudiantes, porque pues tú tienes que llevar, ahora sí que actividades administrativas, y ellos pues tenían que llevar sus actividades académicas. Entonces, en su momento, cuando vienen estos edificios, sí se pudo hacer una reestructuración del diseño, o sea, hubiera una parte lúdica y académica y dentro del Centro de Información y Documentación, pero que también hubiera esta parte de todas las actividades administrativas ya se pudieran desarrollar independientemente de ellos y dejarles todo el espacio académico, que es casi un 80%, y nosotros nada más ocupamos, obviamente en el área académica se quedaron todas las oficinas respectivas al área académica, pudimos aperturar, como tú decías, la remodelación que vino, que es espacios para los docentes, porque los docentes no tenían, todos llegaban a las palapas y ahí se convivían estudiantes, docentes, perros y demás, y en un momento determinado pues ya era pensar y reestructurar en los espacios que nosotros naturalmente dejábamos, toda el área académica tuviera esta expansión, y los docentes ya pudieran tener un espacio donde poder desarrollar y poner sus computadoras y demás. Y nosotros, dejando el edificio que hoy es el edificio académico, migrar a esta parte para ya desarrollar todas nuestras actividades sin que en un momento determinado interfiriéramos ni nosotros con las actividades académicas ni con la parte administrativa. Entonces, sí le dio como mucha más amplitud, más vida, más espacios donde poder tener los estudiantes, donde desarrollarse, porque al final del camino, pues una universidad lo que quieres es tener tus propios espacios de difusión, de distracción, de diversión, y eso es lo que poco a poco fuimos construyendo. Y para cerrar ya con el tema de los edificios, en el tema de la cereza del pastel, pues ya vino precisamente la elección de los colores. Y entonces ya contamos que no existía con un manual de identidad, tanto con la parte Fénix como la parte precisamente de todo lo que son los colores, señalética y demás, porque retomamos la parte de señalética, que como bien sabes, pues al ser un modelo bilingüe, tenemos precisamente que hacer o teníamos una señalética, que no es lo mismo improvisar así de la nada, a ya tener una identidad institucional
y colores institucionales que pudieran ya darle a la universidad para que en futuros momentos pues no me vuelvan a poner la universidad de color naranja, que honestamente no lucía y que hoy por hoy creo que los colores que se buscaron y demás van acorde a un proceso que se evaluó y que es la identidad que ya tenemos tanto como Fénix, por supuesto, como parte de los edificios que ya son edificios más homogéneos y que ya te generan tanto una identidad en el tema de comunitario como una identidad institucional, de que tu universidad va a estar pintada de una manera que tú luego la puedas identificar y te sientas orgulloso, que era algo muy limpio que estábamos buscando justo. Y que nuestros estudiantes merecían. Y creo que es algo muy bonito porque a mí que me tocó ver el antes y el después, cuando todavía no estaban estos dos edificios nuevos, el poder llegar a tu trabajo, a la universidad, donde aparte disfrutas lo que haces, a instalaciones dignas, bonitas, donde tienes un espacio no solamente de aprendizaje, que es a lo que se viene a la universidad, sino también un espacio para crecimiento personal, donde puedas desarrollarte como persona, creo que es algo muy loable de esta gestión, porque sí creo que vale mucho la pena ofrecer lugares dignos a nuestros alumnos, que ellos se sientan cómodos, que se sientan identificados, y yo creo que es algo muy, muy bonito de esta administración, porque nos ha permitido ver que la suma de esfuerzos ayuda a conseguir grandes cosas. Resurgir como el ave fénix es una cosa, pero hacer que funcione ese resurgimiento es otra, que creo que ha sido parte primordial de esta gestión. Yo entiendo que encabeza la maestra Liz una parte, pero trae un equipo detrás y ese equipo se ve reflejado en lo que hoy nos da identidad como comunidad universitaria. Muchas felicidades por esa gestión, maestra. Pues a todos, y lo más importante, más que felicitar, digo, finalmente trabajas para esos, pero como siempre yo los digo en mis discursos de diferentes eventos que tenemos, trabajamos para ellos. Y Claro. Lo más importante es que ellos vean una universidad digna, que la cuiden y que sea precisamente esta parte que trabajamos para que ellos estén y se desarrollen bien. De todo lo demás, pues ya nos encargamos de este otro lado, ¿no? Claro. Escena 3, toma 3, anécdota Canela. Bueno, hemos platicado ya durante este tiempo de todos los retos que ha representado hacer renacer nuestra universidad, hacer que funcionen los edificios, y bueno, ha sido un proceso complicado, pero que al final ha valido la pena. Y entre las cosas que han valido la pena, estoy casi segura que tenemos muy buenas anécdotas de todo este tiempo. Liz, ¿cuál ha sido la anécdota que te ha marcado durante este tiempo como rectora de la UPSI? Mi canela. Y digo mi canela porque sé que es un tema de todos, pero en un momento determinado, para los que no, obviamente saben quién es la canela es la perrita de la universidad, Sí. que la conocí precisamente en este espacio. Cuando estaba la construcción de este edificio, obviamente no estaba ya cercado, estaba abierto y ahora sí que a la parte boscosa, y siempre a esta parte de la universidad llegan muchos perritos. Entonces, los albañiles que estaban a cargo de la obra adoptaron a la canelita, que la canelita era una cosita de este tamaño, era una cachorra, junto con su hermanito. ¿De dónde salieron? Eso sí no te lo sé decir, pero los adoptan como parte de la seguridad. Entonces, me acuerdo que bajaba yo a ver cómo iba el crecimiento del edificio y qué más les hacía falta, ya sabes, para ir a hacer mis gestiones ante el IMIFE, y de repente venía una cachorrita detrás de mí. Y es una cachorrita, como su nombre lo decía, o más bien lo dice, pues color canela, de unos ojos preciosos, color miel, ¿no? Entonces, cada vez que llegaba, la perrita me hacía como una reverencia. Y yo, ¿qué pasó, perrita? ¿Cómo estás? Ahí, pues, obviamente, no le decía yo canela, porque formalmente, pues, era de los señores que estaban trabajando aquí en el edificio. Entonces, luego terminan las obras, como nos pasó en el laboratorios, que también había un perrito que era una joya, porque hasta les ayudaba a jalar la madera en el laboratorios, pero se lo llevaron los albañiles. Entonces, pues esta vez yo no me quería encariñar como me había encariñado con el otro perrito, y siempre le decía, ¿qué pasó, cachorra? ¿Cómo estás? ¿No? Y siempre me seguía, me acompañaba y yo ya me iba. Y cada vez que venía, no me preguntes de dónde salía la perrita, que inclusive ella sí durmió aquí, porque aquí se quedaban a dormir.
Y entonces, pues la perrita fue creciendo. Y de repente terminaron la construcción del edificio y fue una escena que a mí me partió el alma porque cierran el edificio, como todavía no nos los entregaban formalmente, y pues la cachorra Canela y su hermanito el negrito se quedaron sin dónde quedarse. Pues ya no era una cachorrita, ya era un perrito más o menos del tamaño que hoy es Canela, ¿no? Entonces yo, oigan, ¿y qué vamos a hacer con los perros? No, pues ya sacarlos. Le digo, oigan, no, o sea, ya sabes, la Canela con sus ojos angelicales, que siempre te voltea a ver, así como, adóptame. Le digo, pues sí te voy a tener que adoptar. Y en ese momento le dije al jefe de administración y finanzas, pues busca la manera y ya los perros son de aquí. Claro. Jamás me imaginé el término los perros son de aquí. Claro. Porque efectivamente la Canela, ya obviamente ya la podía bautizar como la Canela, se quedó a vivir desde el 2021, ¿no? Sí, desde el 2020 a la fecha. Y como anécdota, la Canela es quien elige a los perros que entran y salen a la universidad y es evidentemente la hembra empoderada, lomo plateado que tenemos en esta universidad, que a mí me empezó a dar una ternura porque la Canela acompaña, o sea, acompañó, o más bien ha acompañado en varias generaciones desde que era pues una cachorra a los estudiantes a la esquina de la universidad y luego se regresa, porque yo de repente la veía salir y dije, ¿a dónde va mi perrita, no? Y pues ahí comprendí que ya no era mía, que era de la comunidad. De la comunidad. Y sí, o sea, me llamaba mucho la atención porque cuatrimestre tras cuatrimestre, la cachorra, nuestra Canela, dejó de ser mi Canela para convertirse en la Canela de la universidad que acompaña a los estudiantes, sobre todo en las noches, y los recibe. Pero a su vez, pues la Canela, pues tiene que tener obviamente su jauría y es que nos acepta que perros entran, que perros salen, acompañan a las guardias, aunque no tienen una preparación, a hacer los rondines en la noche, y está al pendiente de que no entren perros ajenos que no sean autorizados. Y creo que la Canela nos dio como experiencia a todos la brigada animal que hoy existe. Claro, por supuesto. En la UPSI. Y la realidad es que la bendita perrita es todo un anecdotario porque ya es parte de esta comunidad y lo que en un momento determinado surgió como una perrita que vino de paso a buscar refugio en un edificio que estaban construyendo, pues hoy es parte de esta comunidad y la verdad es que como anécdota última y que honestamente yo le tengo mucho, mucho cariño a la Canela, siempre que me ve, siempre hace como la misma reverencia de donde esté y siempre es mi chiquita Canelita como está, ¿no? Sé que es un amor compartido porque obviamente muchos de los estudiantes la quieren mucho y hoy por hoy a través de la brigada, lo cual fue una situación tremendamente voluntaria de nuestros estudiantes, de armar un grupo de estudiantes que se encargara de Canela y su pandilla, ¿no? Claro, sí. Porque la realidad es que la Canela, si no está rodeada de su pandilla y él es quien da la entrada, la salida y demás, pues es quien permitió en un momento que entrara Pancho, que Pancho ya también se nos fue, que entrara Rengo, que entrara hoy Nala y no me acuerdo cómo se llama el otro perrito. Y finalmente hoy tenemos una jauría bastante interesante, pero que todos, y es lo que a veces platico, permite que sean perritos nobles, que entren a la universidad, que no muerdan, a veces sí, ¿no? Pero que no muerdan a los propios estudiantes y también nos ha hecho una adaptación con los estudiantes y también pues nos ayuda mucho a fomentar el tema de, como bien lo decías, de que nuestros estudiantes se hagan responsables de un ser vivo y que les dé formación y que vean la responsabilidad, el compromiso y eso es lo que han hecho con nuestros pequeños lomitos de 4 patas. Por eso es que la Canela es como una gran anécdota que surgió de la construcción de un edificio y que afortunadamente nos los dejaron abandonados aquí afuera del edificio y ya los adoptamos como propios. Yo tengo que confesar algo. Cuando yo entré a la universidad, a mí me fascinan los perros. Cuando yo entré en la universidad y me di cuenta que la universidad permitía que vivieran perritos dentro de nuestras instalaciones, con los que podíamos convivir, con los que hacíamos comunidad, a los que todos los días llegabas, acariciabas y te alegraban el día y sabías que iban a estar ahí porque son parte de lo que nos da identidad como comunidad UPSI,
yo dije, este es un gran sitio para estar y trabajar. Muchas gracias. Porque creo que vale la pena esos puentes de empatía que nos da entre seres vivos, poder cuidar a un ser pequeñito que depende de nosotros, es una formación para la vida. Entonces aplaudo también mucho eso, qué felicidad que Canela sea parte de nuestra comunidad. Todos la queremos mucho, todos la apapachamos. Yo creo que es una de las perritas más amadas de todo Cuautitlán Izcalli y sus alrededores. Sí, ya sé lo que quiere. Ella hace lo que quiere. Más amada y empoderada. Sí, es una perra empoderada. Es el comité de bienvenida y el filtro de aprobación. No podemos hacer nada con eso, Liz. Sí. Pero sí, o sea, realmente de convertirse en un animalito de la calle, yo creo que se ha convertido en un animalito de apoyo para todos nosotros. Totalmente. Incluyéndome. Sí. Escena 4, toma 4, miedos. Oye, Liz, y bueno, ya hemos platicado de estas altas y bajas en estos últimos años de arduo trabajo donde logramos resurgir y hacer cosas nuevas y diferentes. Yo te pregunto, ¿en este periodo has sentido alguna vez miedo a los retos que enfrentaste? Sí, muchas veces. ¿Y cómo lo hiciste? Pues mira, un miedo real fue el que no pudiera terminar de hacer los edificios. Otro miedo, y bueno, el tema de los edificios ya lo hemos platicado, ¿qué fue lo que pasó? O sea, no te puedo decir que no se siente miedo cuando de repente tienes demasiadas presiones, tanto externas como administrativas, como institucionales y sobre todo el compromiso con los estudiantes. ¿Y qué pasa si soy nuevamente una rectora más que no les entrega sus edificios? O sea, eso sí te da mucho miedo de no poder cumplir una expectativa, no que tú generaste, sino que ellos ya la traían y que venían de demasiadas decepciones. Entonces sí era el miedo que cuando algo se me atoraba en la gestión o en el camino, pues como ser humano no puedes dejar de no sentir miedo de no cumplir, ¿no? Claro. ¿Qué se hizo? Pues seguir trabajando, pero eso yo creo que fue el primer gran miedo que sentí aquí. Otro de los miedos fue hacer toda la reestructuración, porque cuando yo entré, pues encontré una universidad con muchas complejidades administrativas y académicas que no se habían hecho y que en un momento determinado se tenían que hacer, porque a quien estábamos perjudicando era precisamente a los estudiantes. Entonces, yo creo que ahí fue un miedo personal y un medio general, porque ahí se demostró que cuando tienes miedo al cambio, muy complicado es transformar y hacer que la gente jale contigo para tratar de generar estos cambios, ¿no? La resistencia al cambio, que no es otra cosa más que un gran miedo que todos tenemos, nos evita en un momento determinado que podamos llevar este tipo de situaciones de si hoy te voy a cambiar un formato, te lo estoy cambiando porque sé que es una mejora administrativa. Y lo que esta universidad requería, además de sus edificios, eran muchas mejoras administrativas que me encontré con una gran resistencia al cambio, y quieras o no es, ¿y de dónde encontramos el cómo sí? El cómo no ya lo tengo, ¿no? Y ahora tengo que encontrar el cómo sí, porque sí o sí tengo que hacer algo para que nuestros estudiantes tengan... Esto funcione. Exactamente, ¿no? Ese fue yo creo que de los segundos miedos. El tercero, evidentemente, quien diga que no le tuvo miedo a la pandemia es porque no sé en qué mundo vivió, Totalmente. ¿no? Y aquí pues venía una situación muy complicada porque nuestros estudiantes en algún momento dijeron, me bajo del barco. Y pues obviamente no es lo mismo convocarlos a un auditorio y decirles, a ver, chavos, anímense y vamos para adelante, cuando ni siquiera tienes todos los elementos o tienes docentes que están haciendo todo lo posible por adaptarse a una pantalla, pero que de repente no estábamos funcionando. Claro. Y obviamente los estudiantes era un tema de no me está funcionando lo que tú me estás dando, porque además soy un ingeniero o futuro ingeniero o ingeniera, ¿y cómo se te ocurre que no me vas a dar una práctica de laboratorio? Prefiero pausar e irme. Pero para nosotros no era, deja tú el tema de planeación, el tema de indicadores, el tema de, era el que si un estudiante ponía un pie afuera, era muy difícil ya después regresarlo porque se iba a perder en un camino que cada día íbamos por un mes. Ese mes se hizo 2, 6, 8, un año, 2 años, 2 años, 6 meses. Entonces, imagínate el miedo que era de que tus estudiantes perdieran no la capacidad de estudio, la voluntad de inspirarse. Y eso yo creo que todos los que estuvimos en algún momento dentro de un aula móvil o un aula virtual o que estábamos ahí, mientras que yo estaba tratando de
pues cuando regresen que vean una institución con 2 edificios y que el primer compromiso se cumpla, pero ahora era el siguiente reto de, bueno, ¿y quién va a regresar? ¿Y los alumnos? Y los estudiantes, y los docentes, y bueno, no, o sea, no te voy a decir, ay, es que eso no fue sentir miedo, claro, porque no sabías ni siquiera quién iba a regresar y quién no iba a regresar, y que en un momento determinado también era el tema de, pues ya falleció el papá de tal estudiante y por lo tanto se tiene que salir en un momento determinado a trabajar, y que hay muchos estudiantes que se están trabajando. Y pues bueno, ahí vino también un programa y un apoyo de parte del gobierno del Estado de México, del programa de la Escuela Cuenta Contigo, de ir a buscarlos a sus casas. A mí me tocó entrevistarme con padres de familia, con estudiantes de, pero ¿por qué se van? O ¿en qué te ayudo? O de repente de estudiantes que me decían, es que mi papá no cree en la educación a distancia, pues dime qué hacemos para que tú, o sea, estás en un 7º cuatrimestre, no te vayas, o sea, ya vas a acabar. A lo mejor no vas a salir con todas las armas de preparación, pero en un momento determinado vas a salir con un título. Y ya teniendo el título y que hayamos pasado la pandemia, pues ya veremos en un momento determinado cómo la vida te va recompensando estos años perdidos, pero no te vayas, ¿no? Y sí era un miedo muy grande porque muchos sí se bajaron del barco, pero afortunadamente no fue la mayoría, pero representó un reto, y que también te puedo decir que muchos en el equipo no aguantaron, ¿no? Claro. O sea, también, lo que yo les decía, yo entiendo que viene la parte psicoemocional de mis estudiantes, pero también tengo la parte, y que cuidar la parte psicoemocional de mis docentes y de mi equipo administrativo, porque al final del camino nadie dentro de este ecosistema puede vivir el uno sin el otro, porque al final cada uno tiene actividades muy bien desarrolladas que requieren en un momento determinado echarse para adelante, y no, o sea, es ayúdenme y no se me echen para atrás, ¿no? Entonces sí fue un tema de, ya sabes, ya se te contagió uno, ya se te contagió el otro, y era un tema de cuidar mucho la comunidad, y yo creo que en su momento era el miedo de que no siguiéramos perdiendo a más gente, y aún así, desgraciadamente, pues tuvimos una gran pérdida con el tema del profesor Leo Vigildo, pero sí había que ser como, ahí sí, ser frontales, ser frontales, ¿no? Y tratar de sacar un liderazgo donde, pues sí, yo como ser humano puedo tener miedo, pero primero está el sacar los edificios en plena pandemia, también está el reto a la par de la reestructuración administrativa que se tenía que hacer, de buscar todos estos elementos, un UPSINET, un Teams, claro. El buscar, porque pues digo, a lo mejor los docentes no venían, o ustedes no venían a la universidad, pero nosotros seguíamos aquí trabajando por guardias, ¿no? Y tenía que ver permanentemente a alguien en la universidad para que pudiera darse todo. Eran reuniones maratónicas, consejos de calidad, que una vez tuve un consejo de calidad de 8 horas, claro, cada quien en sus casas, con sus pausas, pero fue un consejo de calidad de 8 horas, pero que teníamos que hacer porque teníamos un rezago de más de 100 estudiantes que tenían adeudos de materias anteriores y que no les permitía llegar a su final de su carrera. Y obviamente para mí era el miedo de, no, es que esto no puede ser indicativo para que te vayas, ¿no? Claro. Y luego, pues, miedo A, miedo B, miedo C, el regreso, ¿no? Claro. Que ha sido, yo creo, y lo he platicado con varios compañeros rectores, tanto del gobierno del estado como de otras instituciones, inclusive privadas, yo creo que nunca nos imaginamos el regreso. Y si me quieres decir, si sentí miedo al regreso, sí, porque no sabíamos qué había en nuestros estudiantes, en su alma, en su espíritu, sí, qué tanto los rompió la pandemia emocionalmente. Y yo creo que para todos fue un tema, porque lo que yo les decía, también nosotros estamos rotos. ¿Por qué? Porque en su momento fue mucho desgaste emocional, llevar el liderazgo de muchas cosas, familiares, personales, perder tu libertad, perder muchas cosas, y también pues todos veníamos en una situación socioemocional compleja. Y lo que yo les decía, no solamente es el regreso a nuestros estudiantes, es el reencuentro con sus propios docentes. Y algo que pudimos ver es que pues no se conocían, hubo generaciones que se conocieron a la mitad del camino, ¿no? Sí, total. Que cuando regresamos en el 22 era de, ay, tú eres el de la pantalla que estaba siempre abajo de mí, que no sé qué. Y esa adaptación no fue fácil tampoco. No. Y sí fue el miedo de espero y entiendan cómo volver a convivir. Y de ahí
Bueno, vienen otro tipo de retos que se han dado, pero sí, yo creo que han sido los momentos que sí te puedo decir, sí, como ser humano no puedes dejar de no sentir miedo ante dificultades o ante incertidumbres que ni siquiera sabes qué va a pasar en el camino, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo esto es cómo los miedos nos ayudaron a forjar nuestro carácter y hoy permiten que la universidad sea lo que es. Porque nuestra historia como institución no ha sido fácil, definitivamente, pero también creo que la pandemia fue un muy buen espacio de crecimiento y creo que algo que le tengo que reconocer a la UPSI es que siempre se ha procurado por el bienestar de sus alumnos, de su profesorado y de todo el cuerpo administrativo, que no es solamente procurar el tema profesional, sino también el tema socioemocional que involucra al ser humano. Y en esa integridad de la persona, también te pregunto a ti, Liz, ¿cómo te ves de cuando empezaste al momento en el que te encuentras ahora? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que en un momento determinado, cuando yo llegué aquí, pues llegué, te lo contaré en una frase que yo les decía mucho al equipo de trabajo, ¿no? No nos encontramos en una bonita zona de Izcalli, ¿no? Digo, las realidades como son. No si tú volteas a ver hacia afuera de la universidad, pero si tú volteas a ver hacia adentro, ves un precioso lago de Guadalupe. Sí. Y yo les decía siempre, y yo creo que así empecé en un momento determinado. Tenemos dos opciones. O miras hacia el precioso lago de Guadalupe, que es una vista maravillosa, o volteas a ver hacia Tepojaco y con qué te quedas. Y algo que yo siempre les decía, y siempre las ubicaciones de las dos oficinas cuando estaba en el edificio académico, yo era la de aquí, era siempre hay que ver hacia el lago de Guadalupe, porque el lago de Guadalupe para mí es la construcción de la UPSI. Así empecé y te diría que puede haber muchas cosas que en el camino y muchos miedos y muchos retos que se presentaron que de repente decía, ¿y qué hago aquí, no? Pero cuando veías, por ejemplo, que los estudiantes empezaban o dejaron de hacer una cajita de LEDs, que siempre les platico, que era de, sobre todo tú que tanto has trabajado con los biomédicos, una cajita de LEDs donde ponías su pie para medir el arco. Así empezamos. Y hoy por hoy, pues tú lo has visto, ya tenemos máquinas 3D, Sí. donde ya pueden hacer manos, donde ya están programando, donde ya están haciendo otras cosas diferentes que una cajita de LEDs para medir el pie plano, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver eso, el punto de cómo entré, pues obviamente con un reto muy grande de por medio y que ya lo hemos venido platicando. Y el día de hoy que dices, pues ya puedes ver los edificios que ya tienen 2 años y de repente el tiempo se te va, 2 años en un momento determinado, empezar a ver que tus estudiantes empiezan a generar, que ya participan en congresos, que ya traen distintivos a la universidad, que ya la UPSI no es, ¿y qué es esto? Realmente esto es una universidad, sino que a través de todos los convenios que hemos hecho y que obviamente pues no son convenios para mí, o sea, finalmente yo nada más hago el contacto, firmo, pero el convenio es para el estudiante, el convenio es para que se hagan estas prácticas y es cuando dices, después de todos los retos, pues a nivel personal de repente sí te quieres bajar del barco, pero cuando dices, espérame, cuando el compromiso es con tu comunidad y el compromiso es mayor, pues para eso en algún momento, como siempre les digo al equipo, somos servidores públicos de vocación y de profesión, pero el servidor público es servir a los demás. Totalmente. Deja tú lo público, es servir al público. Claro. Entonces, si tú que supuestamente traes la formación de ayudar a los demás, no lo haces, pues ¿quién lo va a hacer? Y es tanto como lo que platicaba con la canela, o sea, la canela la pudo haber sacado a la calle o yo adoptarla y vivir otra historia diferente, es lo mismo. Cuando tú no adoptas estos retos como propios y personales, pues no terminas como creciendo ni tú como persona y obviamente pues no dejas absolutamente nada o no le dejas a la vida que te termine sorprendiendo y dejando en las personas que te rodean esta trascendencia en un momento determinado. Entonces yo creo que de cómo empecé es, qué bueno, y decirle a la Lisette de hace unos años, qué bueno que no te bajaste del barco y qué bueno que te retaste para buscar el cómo sí y no el cómo no. Y por eso Claro. no sé si escuchas mucho que yo les digo a los chavos, el no ya lo tienen, ahora vamos a por el buscar sí. el sí. Claro, y eso denota la resiliencia y la fortaleza de ánimo, que al final son herramientas sustanciales para lo que sigue más adelante,
esperemos sea un camino lleno de éxitos y cosas buenas para nuestra universidad. Claro que sí, esperemos que sí, y así lo trabajaremos hasta que nos los permita. Así es. Escena 5, toma 5, el legado. Liz, pues ya hemos platicado sobre la trayectoria, las anécdotas, aquellas cosas que hemos vislumbrado que se han hecho bien durante esta gestión. Y yo te preguntaría, en unos años, cuando voltees a ver tu trabajo, ¿cuál es el legado que te gustaría haber construido para esta universidad y la educación en el Estado? Mira, yo creo que el legado que a mí me gustaría dejar es que en un momento determinado recuerden que la UPSI tuvo un antes y un después del 19 y no fue, yo no te diría gracias a Lisette Martínez Plata, te diría a un equipo de trabajo que se enamoró de la UPSI, porque yo nada más representaré a lo mejor un proyecto, pero detrás de mí hubo una área administrativa que aprendió, que se enamoró de esta universidad, que te podría decir que han pasado muchas personas que hoy ya no están y que en realidad también dejaron su granito de arena para la construcción de lo que hoy tenemos. También a muchos docentes que participaron, que nos dejaron muchas experiencias buenas y malas, y muchos estudiantes que al final del camino nos dijeron cómo sí y cómo no. Entonces, a mí sí me gustaría decir que sí hubo una historia diferente, porque en algún momento a mí sí me dijeron que para el 2020, si no hubiéramos recuperado esta parte institucional que te decía, no hubiéramos tenido ni siquiera presupuesto para el 2020. Entonces, tarde que temprano esta universidad muy probablemente hubiera tenido que cerrar con todos esos estudiantes. Entonces, es ese tema de renacer, ¿cuál es el legado? Que esta universidad ya agarró un ritmo de crecimiento, ya tiene obviamente muchas cosas muy estructuradas y el legado sería que todos estos que vamos a seguir formando parte de esta historia, yo llegué en el año 6 de los 9 años que tiene esta universidad y que todos aquellos que van a seguir siendo parte de esta historia, yo les diría, aprendan a ver hacia el lago de Guadalupe. Y ya te lo decía metafóricamente que es, aprendan a ver, y yo les decía, cuando esta universidad crezca en el proyecto arquitectónico que tiene, con toda la capacidad de sus 20 hectáreas, pues van a ser una de las mejores universidades en el Estado de México porque van a tener sí o sí una vista impresionantemente bonita al lago de Guadalupe. Pero también van a tener una universidad bilingüe, internacional, sustentable, que aunque se escucha mucho de, ay, qué metafórico, o aspiramos a, si logramos todos construir este proyecto, quien está al frente, los administrativos, los docentes, los estudiantes, egresados, que tengo muchos egresados que siguieron creyendo y que hoy son docentes y son muy excelentes docentes que se han ido profesionalizando y que esta universidad en un momento determinado llegue a tener, ya obviamente por su grado de antigüedad, maestrías y pensar y replantear en el tema de doctorados, más carreras, un mayor presupuesto que se necesita, ¿no? Cuando todo esto sea y lleguemos a esas 20 hectáreas, no solamente van a ser 20 hectáreas físicas, sino académicas, pero yo te diría que antes de ver hacia ese futuro, veamos este presente donde estamos dejando las bases en un momento administrativas, académicas, docentes que se crean y confíen en que el proyecto que se empezó desde el 2019 sí es un proyecto diferente, evitar toda la resistencia al cambio. O sea, no podemos seguir diciendo que antes era mejor o peor, porque llegará alguien después, cuando se acaben poco a poco y nuevos rectores, nuevas rectoras, pero que no olviden que ya hay una estructura real que no existía cuando yo llegué, por ejemplo, ¿no? Y ese es el legado, que el que llegue cuando tenga que llegar y los docentes que van, vienen y demás, empiecen ya a ver la estructura de esta universidad como lo que es, una universidad. Y aunque suene muy retórico, una universidad sí, porque cuando yo llegué esto no era una universidad. Y ha costado mucho, te lo juro, ha costado mucho trabajo llevarla a este nivel, porque los primeros años yo te diría, de repente nos vemos en las grandes universidades, por ejemplo, o públicas o privadas que ya tienen muchos años, y dices, wow, qué maravilloso, 5 edificios, 10 edificios, y sus cafeterías, y sus cuerpos académicos y demás.
Pero yo te diría que sí es muy bonito ver una estructura o sea, a una universidad con una estructura grande, consolidada, pero nadie te platica estas historias y por eso hacer este tipo de reflexiones, porque a 9 años de la universidad, pues ya tenemos 4 carreras. Cuando yo llegué nada más había 3. De ver que ya tenemos toda una estructura ya más formal de equipos deportivos, académicos, que ya estamos empezando a profesionalizar al cuerpo académico, que cuando yo llegué no estaba profesionalizado, que estamos trabajando en toda la parte normativa para que haya mejores reglamentos y mejores condiciones para que nuestros estudiantes tengan garantías, derechos, pero también obligaciones. Y eso es algo que yo diría, sí, lo construimos día con día, ¿no? Y son de esas cosas que no se ven, pero son de esas cosas que hoy nuestros estudiantes, ante cualquier tipo de situación, pues ya tenemos consejos de calidad establecidos, consejos sociales y vinculación con el sector empresarial que nos pueden decir en un momento determinado qué perfil requieren de estudiantes y egresados para que lleguen a sus empresas, o decirte que tenemos ya una junta directiva muy bien establecida con representantes del sector social, del sector económico, obviamente de gobierno del Estado de México y la parte de Secretaría de Educación Pública, y que ahí tenemos un órgano de gobierno que la universidad puede estar atenta de todo lo que surge, y también mecanismos de transparencia que tú debes de conocer muy bien, que son básicos, que cuando yo llegué no existía. Claro. Y que cuando yo llegué, desgraciadamente, había muchísima simulación en esta universidad y que poco a poco hemos ido trabajando para que se vaya reestructurando y que hoy los estudiantes sepan pues que ya tenemos, a lo mejor no un gran presupuesto, porque es algo que trabajamos todos los días por tratar de incrementarlo, pero que en un momento determinado pues es poco, porque desgraciadamente nuestro país y nuestro mundo han pasado por un tema tipo pandemia que nos ha afectado económicamente a todos, ¿no? O sea, tampoco han sido momentos fáciles, que también quedarán parte dentro de esta historia de la universidad como tal, de que vivimos una pandemia y sobrevivimos para contarla, y no solamente sobrevivir físicamente, institucionalmente, económicamente, emocionalmente y obviamente pues físicamente y presencialmente ya en el trabajo que hemos venido haciendo. Entonces yo creo que hablar de un legado, es decir, ya se armó una universidad como tal a 9 años de su creación y hoy tenemos que voltear a ver, a crear más estructura educativa, a generar nuevas carreras que sean tremendamente atractivos, a que gracias a todas las gestiones hoy podemos tener un ambiente muchísimo más cordial del que yo llegué con nuestros vecinos, que es también toda una experiencia que tuvimos con los vecinos que pues obviamente no nos querían aquí, y que todos los días y gracias a las gestiones que hemos hecho con el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, hemos podido en un momento determinado avanzar en muchos temas, pero que no ha sido solo. Cuando yo llegué estábamos solos en la inmensidad de Tepojaco y hoy por hoy podemos decir que tenemos socios estratégicos tanto en el ámbito social, en el ámbito económico, con empresarios, con gobiernos de diferentes puntos. Te puedo decir que tenemos una buena relación con Nicolás Romero, con Villa del Carbón, porque lo que estamos buscando es captar nuevos tipos de estudiantes que les sea atractivo, sobre todo en 3 carreras o ingenierías muy vanguardistas, que es biotecnología, biomédica y energía, que yo sí creo son carreras del futuro y que de verdad hemos peleado mucho para que tengan todos los elementos. Y la magia es eso, ¿no? Que en algún momento platicábamos, es hacer poco, o sea, con lo poco que tenemos hemos hecho magia, ¿no? Yo no sé si es mucho y sé que falta mucho más. Y estoy consciente que hace falta trabajar muchas más cosas. Pero lo importante en estos años ha sido darle estructura, organización, las bases, la reglamentación, el crear promesas que se tenían ya comprometidas y que no se estaban cumpliendo, como el tema de los edificios. Y yo creo que ese es el legado, el dejar una universidad en forma para ir creciendo, porque de verdad yo siempre he dicho y siempre me voy a sentir muy orgullosa de ser parte de esta historia, que el día que esta universidad en muchos años más crezca a sus 20 hectáreas, va a ser
de verdad una universidad que se van a pelear por entrar a ella. Y no importa si está en Tepojaco, es más, créeme que ni siquiera va a ser un tema de está en Tepojaco, va a ser un tema de está en Lago de Guadalupe. Porque también te he de platicar que nos ha tocado ir en el tema de la donación de los terrenos a dar el rondín a las 20 hectáreas a lo largo de estos años. Y sí, yo te puedo decir que la punta ahora sí que del terreno da hacia el Lago de Guadalupe y es una vista espectacular. Increíble. Entonces yo siempre les digo, volteen a ver al Lago de Guadalupe, porque hacia allá tenemos que ir, hacia allá tenemos que hacer crecer a nuestra universidad, que nuestros egresados se sientan felices de regresar y que en algún momento puedan llegar a tener una maestría donde poder estudiar aquí en su alma mater, ¿no? Claro. Pero para eso todavía falta, yo sé que un par de años y varios proyectos, pero cuando menos que ya tenemos las bases sólidas para que todo esto se pueda empezar a hacer. Y creo que ese es el legado. A veces la primera piedra, la más relevante para toda la construcción, porque es el camino a seguir de los proyectos que vienen hacia adelante. Y creo que la primera piedra ya se puso y poco a poco está surgiendo esta universidad, pero más allá del legado que se deja es hacer que nuestros estudiantes y nuestros docentes entiendan que tarde que temprano ellos van a tener esta estafeta de hacer crecer y que, por ejemplo, cuando uno de mis estudiantes o egresados se presenten en una empresa, que den las mejores referencias de que vienen de la UPSI. Claro. ¿Y qué es venir de la UPSI? Un alumno comprometido, resiliente, que tenga la capacidad de enfrentarse, de aportar, de investigar, de ser proactivo. Eso es lo que a mí me gustaría dejar en el legado, ¿no? Claro. Que ellos lleguen lo suficientemente preparados tanto académicamente como emocionalmente para enfrentar a las demandas de un mundo que cada día es muchísimo más complicado entrar en un mercado laboral. Tú y yo lo vivimos diariamente, como muchas personas que sabemos ya que es estar en el mundo laboral, que sabemos que no es fácil y que sabemos que a lo mejor podemos tener todo el conocimiento, pero si nuestra inteligencia emocional no nos da, terminamos tronando, y eso es lo que yo no quisiera que fuera un alumno UPSI, sino todo lo contrario, que sea el chico, la chica que se enfrenta a todos los retos. Y si para mí mis estudiantes cumplen con eso, quiere decir que los retos de los edificios administrativos, académicos y demás, habrá tenido en un momento determinado una semillita para que ellos sean mejores seres humanos. Justo cuando hablas del Lago de Guadalupe, yo lo proyecto como un camino de esperanza de lo que hemos inventado como institución educativa. Cada vez que alguien le apuesta a la educación, pues le apuesta también a un mejor país, a un mejor futuro, a nuevas oportunidades. Y esa siempre es una apuesta valiente que nos permite ser semillero de cosas buenas. A lo mejor en este momento no vamos a poder ver los frutos de esa cosecha, pero creo que y junto con tu equipo, cimentado un buen semillero de cosas buenas que van a ser benéficas, no solamente para el municipio de Cuautitlán Izcalli, que tú has reiterado el apoyo que ha habido por parte de los ayuntamientos, de los vecinos y demás, sino también un cimiento fuerte para nuestro estado. Más y mejores profesionistas, más comprometidos, más capaces, y creo que eso habla mucho de la trascendencia de lo que se ha logrado a través de esta gestión. Liz, hemos hablado también de lo que es ser la comunidad Phoenix. ¿Qué es lo que le dirías al día de hoy a la comunidad que te acogió y al equipo que te conforma, tu comunidad Phoenix? Mira, yo lo dividiría en 3 puntos. A los administrativos, que a veces es el trabajo que nadie vemos y el que más criticamos porque pensamos que no hace nada. Yo te puedo decir que la gente administrativa que se encarga de hacer todas las tareas, yo siempre les digo, más que trabajar para mí, trabajan obviamente para cumplir los requerimientos que como institución pública somos, y los ves trabajando con Secretaría de Educación Pública, con diversas dependencias dentro del gobierno del Estado de México, y es complejo, ¿no? Y a veces son las personas que menos ven, y sobre todo decirles a ellas muchas gracias por creer, porque de repente es, y ahora vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y por ejemplo, lo diría, el equipo de vinculaciones, yo creo que los que hacen ciertas magias de que de repente a mí se me ocurre, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y la magia ocurre, ¿no? Decir la vinculación, y son todos los que se encargan de hacer la oferta educativa,
pues que no dejan de luchar, porque muchas veces ellos son los que terminan vendiendo el proyecto de la universidad y a lo mejor nadie se da cuenta, ¿no? Y a lo mejor es muy fácil decir, no, pues es que no están demostrando a las universidades, bueno, más que a las universidades, a las instituciones de media superior que se está dando esto, y dices, no, bueno, pues es que si vieran cómo de repente salen y muchas veces llevan saliva y decirles crean y vengan y demás, o sea, es un trabajo que no se ve, pero que es extremadamente importante para mantener la oferta educativa Claro. en pie. Entonces, te diría de ellos, de la parte administrativa, que es presentar las transparencias y las cuentas claras en diferentes entes, porque a veces dices, bueno, es que ustedes de repente hacen y deshacen, y dices, no, o sea, si supieran toda la parte de órganos normativos y toda la parte de regulación y todo este tema de las auditorías que tenemos que presentar no cada año, sino inclusive cada mes, se sorprenderían a veces de todo el trabajo que se hace administrativamente y de verdad somos un equipo muy pequeño para todas las grandes. Lo que compromete, claro. Exactamente. Entonces, toda la parte de vinculación, de planeación, que son, siempre les digo, los que siempre sufren porque son los que siempre terminan pidiendo la información, y sobre todo la parte académica, que es todo el manejo de los estudiantes, calificaciones, servicios escolares y todo esto, a todos ellos les daría gracias de manera muy reiterada y decirles al equipo que gracias por confiar y por creer, y porque aunque a veces tenemos este tema como en todos los equipos de jalones aquí, jalones acá, siempre estamos con la mejor actitud para dar lo mejor, que yo siempre les digo que es a los docentes, que es una parte muy importante, y sobre todo a nuestros estudiantes. Entonces, a toda la parte administrativa, agradecerles infinitamente su compromiso. A la parte docente, yo le diría, créansela, porque al final del camino ustedes son la parte más noble de esta institución, porque son los que ven el día con día a las y los estudiantes y son los que se convierten en los sacerdotes, por decirlo de alguna manera, en los confidentes, en las guías, en toda esta parte de soporte emocional, no solamente académico. Créansela, porque ustedes están formando no la educación del mañana, la educación del hoy. ¿Para qué esperar al mañana si hoy tenemos todavía retos muy importantes, ¿no? Claro. Y decirles que sí, o sea, a veces somos muy rigurosos desde la parte de administrativa, pero todo tiene un porqué y al final el camino es para que nuestros estudiantes se sientan tremendamente orgullosos de pertenecer a esta gran comunidad. Entonces, sin los docentes nosotros no tendríamos estas herramientas para llegar a los estudiantes y obviamente todo el talento que hay, toda la capacidad que existe dentro de nuestros docentes, yo la valoro muchísimo y por eso de repente nos vemos cada cuatrimestre o cada vez que hay una situación para platicar cuáles son sus inquietudes, trabajar en conjunto, pero esto es un tema donde no podemos ver los administrativos y los docentes. Somos un gran equipo porque sin ustedes nosotros no seguimos adelante. Y sí, en un momento determinado es agradecerles, que aunque se los he dicho muchas veces, es sin su trabajo en pandemia no hubiéramos podido salir adelante. Porque a pesar de que ya te he platicado toda la parte administrativa que teníamos, el buscar el cómo sí, la parte de resiliencia que tuvieron ustedes, la parte de aguantar, el de no me están pelando, no me están prendiendo una cámara, todo este tema que ustedes vivieron y en ocasiones sufrieron, el de pásame los listados, lléname los formatos, que todos tuvimos que aprender, es decirles gracias porque lo hicimos juntos. Y no nos podemos ver los unos sin los otros porque al final somos parte de este equipo. Claro. Y sin ustedes, los docentes, que sí tenemos que ser muy exigentes para dar esta calidad educativa que tanto necesitamos, no sería posible. Entonces, por eso es créansela, porque capacidad hay, calidad educativa hay y tenemos un gran compromiso con los chavos. Y la parte de nuestros estudiantes es decirles que no dejen de soñar, y siempre se los he dicho, el no ya todos lo tenemos, pero ¿por qué no luchamos por el sí? Y yo creo que cuando dejas de soñar, dejas de tener ideales y dejas en un momento determinado de ver qué hay hacia adelante en tu vida.
Y yo lo que le pediría en un momento determinado a mis estudiantes es que nunca dejen de soñar, pero sobre todo que nunca dejen de luchar por sus sueños. Porque si ellos no dejan de luchar por sus sueños, nunca van a ver consolidados que todo el trabajo que podemos hacer los administrativos, que todo el trabajo que hacen los docentes, al final es por ellos y para ellos. Claro. Y si en un momento determinado no se la creen, vuelvo al mismo tema, es créete que puedes hacer. Cree que tienes unas alas muy grandes como un ave fénix, que no importa que tengas que renacer las veces que tengas que renacer para seguir adelante tu vuelo, y que no importa cuántas veces tengas que renacer, cada que lo hagas, que sea de la mejor manera. Y que adopten esa filosofía de los fénix que tanto hemos tratado de hacer, que no solamente hablar de que es un águila, un pájaro, un cardenal, no, es una filosofía de vida. Claro. Que somos resilientes y que tenemos la capacidad de que pase lo que pase, tienen todos los elementos espirituales, porque también, y lo platicábamos, somos también el espíritu, espirituales, emocionales, tecnológicos, científicos, académicos, y sobre todo que como todo en esto engloban los seres humanos, que se crean con la capacidad, que tienen todas las herramientas y todos los elementos para seguir creciendo a pesar de las circunstancias. Y dificultades, siempre, y todos los vamos a tener, y eso es lo que yo quería inspirar en esta plática que tenemos. Errores, todos los tenemos. Equivocaciones, también. Retos, todos los días. Pero lo importante es cuando luchas con tus propios miedos, el poder salir adelante y voltear a lo mejor un día y decir, qué bueno que nunca me negué a decir que no. Qué bueno que nunca dejé unos edificios botados que hoy tenemos. Qué bueno que nunca dije, híjole, nos vamos a quedar sin presupuesto, o vamos a tener esto, no vamos a alcanzar el otro. Y ese mismo espíritu, espero que mis estudiantes, cuando vean una mala calificación, o que se sientan frustrados, o que sienten que no puedan, recuerden que toda esa experiencia, y toda esa experiencia te da esta capacidad para poder ir resolviendo los problemas de la vida. Y si eso ellos lo adoptan como una filosofía de vida, para mí será un gran legado. Y aparte son los cimientos de las futuras generaciones. Es correcto. Que van a dar la pauta a los profesionistas que México necesita. Pues maestra Liz, fue un tremendo gusto compartir con usted el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, ahí estaremos al pie del cañón. Muchas gracias a ti por venir y por escuchar un poquito de la historia de esta universidad. Un verdadero gusto. Muchas gracias. Gracias a ti. Probando, 1, 2, 3, probando. Saludos terrícolas. Perfecto.